יש לך שמש בעיניים, אור בקצות האצבעות, אתה לא רואה עדיין, אבל יש בך הרבה נקודות. יש לך שיר על השפתיים, זורם בתוך העצמות, כמו לילה בשמיים, יש בך הרבה נקודות. מכאב שעברת מעיד כמה הטוב שבך אמיץ, והטוב עבור הזה מבקש שתתחיל מבראשית. ונכון שעברנו המון, אבל במקום לספור צרות, יש בך הרבה נקודות. לא ויתרת על האמונה, בחרת להתחיל מההתחלה, יש לך אמת בתוך הלב, אתה אף פעם לא שוכח אותה. Shalom, amados príncipes y princesas de Yahweh, con ustedes Elsa Rivera desde Plotier en la Patagonia Argentina, bajo el ministerio profético Yahweh Elión. En la descripción del video encontrarás los enlaces de nuestro canal en Telegram, el enlace de Facebook, y asimismo te invito a que te suscribas a nuestro canal alternativo en esta plataforma de YouTube llamado Naciones Unidas en Yeshua. Nos encontramos en esta cuarta gira por Sudamérica, actualmente en la nación Argentina. Posteriormente pasaremos a visitar Chile, Bolivia, finalizando en Perú. Si tienes alguna situación de oración o requieres alguna administración personal o en línea, favor de comunicarte al teléfono en pantalla. Agradezco primeramente a mi amado Adonai por todos los milagros y prodigios que ha estado realizando en esta gira. Y de igual manera agradezco a todos los colaboradores, al equipo de intercesión, al equipo de grabación, y a cada uno de los anfitriones, a los príncipes y princesas de Yahweh que han estado participando en este evento, con la única y sola finalidad de engrandecer el reino de mi Adonai, quien ha estado trayendo libertad a los cautivos, ha estado sanando los corazones afligidos, ha estado haciendo que los mudos hablen, ha estado levantando a los paralíticos de sus sillas de ruedas, ha estado descubriendo los pecados ocultos de los pastores en las diferentes naciones y ha estado sanando los corazones heridos para honra y gloria de nuestro Mesías Yeshua. Hoy quiero compartir contigo un tema titulado Amnón y Tamar. Una trágica historia de violación e incesto que se registra en las Sagradas Escrituras, historia que acompañaré y ejemplificaré con un testimonio que recién se acaba de suscitar en esta gira en una de las naciones que hemos visitado al momento. Amén. Amados, amadas, les pido de favor que vayamos al libro de Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 1. Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 1. Voy a leer con reverencia en el nombre de Yeshua y dice de la siguiente manera. El título es Amnón y Tamar. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a verte, a visitarte, dile, te ruego que
que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para el que al verlo yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, en este caso David, y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Y tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de ahí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza, la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes, amados, una historia que se relata aquí en las Sagradas Escrituras acerca del incesto entre 2 hermanos, en este caso entre Amnón y Tamar. Yo no sé si alguien había escuchado esta historia, pero hoy la comparto con ustedes debido a que recientemente estuvimos ministrando en un cierto lugar de una cierta nación un caso prácticamente similar al que aquí registra las Sagradas Escrituras. En un principio, amados y amadas, el Eterno en la Torá, que es, como les digo, es lo que nos tradujeron como la ley o el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, el Señor prohibió las relaciones incestuosas. En este caso en particular, una relación entre 2 hermanos que pertenecían al mismo padre. En este caso estamos hablando que el padre de Amnón y el padre de Tamar fue David. David era el papá. Amnón era de una madre diferente y Tamar su madre de Tamar no era la misma que Amnón, pero en común tenían al mismo padre, en este caso David. Tamar era hermana de Absalón y Amnón era hijo de otra madre. Sin embargo, fíjense, amados, como dicen las Sagradas Escrituras, antes de cometer un pecado, normalmente el hombre premedita todas las cosas.
Fíjense bien cómo Amnón traía ya en su mente el violar a su propia hermana. ¿Y qué hizo, amados? Lo que solemos hacer normalmente, cuando traemos algo en mente de cometer algún pecado, buscamos los aliados perfectos, que nos sirvan a nuestros malvados designios. En este caso, Amnón buscó a un pariente cercano, dice aquí, tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. O sea, ¿qué venía siendo? Era su primo, Jonadab, pero también eran íntimos amigos. Y dice, este era un hombre muy astuto. Normalmente, hermanos, cuando vamos a cometer un pecado, empezamos a premeditar, empezamos a planear y luego ejecutamos el acto, pero normalmente nos aliamos con personas que sabemos que nos van a ayudar a cometer el delito. No vamos a buscar ayuda con el pastor, con los pastores de aquí de este grupo. Normalmente no vamos a solicitar esa ayuda o a decirle, pastor, ayúdeme porque traigo algo en mente, estoy planeando algo que al Señor no le agrada. Al contrario, lo escondemos y buscamos los aliados incorrectos para cometer semejantes ilícitos. Y en este caso, Jonadab intuía, porque dice aquí la escritura que era un hombre muy astuto. Y fíjense cómo le habló a Amnón. No le dijo amigo mío, porque eran amigos. Aquí dice que eran amigos. No le dijo amigo mío, Amnón. Fíjense cómo le habló el astuto primo de Amnón. Este le dijo, hijo del rey. O sea, a manera, no eres cualquier persona. Lo empezó a exaltar, lo empezó a alabar, lo empezó a hacerse sentir importante. Pero Jonadab ya intuía los malévolos planes de Amnón. Entonces decimos en México, hay un dicho de que las personas, dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Las mismas personas malvadas se unen entre sí o viceversa. Cuando hay personas de buen proceder, también buscan amistades afines al corazón de dichas personas. Entonces, amados, el Jonadab, que era astuto, empieza a elogiar a Amnón y en lugar de decirle, amigo mío, veo que te estás enflaqueciendo, ¿qué te pasa? Le dijo, hijo del rey, lo exaltó. ¿No me descubrirás tú a mí lo que te acontece? Y así que Amnón, que era amigo de él, una vez que se sintió exaltado y empoderado, dice, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. ¿Sí? O sea, estaba diciendo, amo a mi hermana. Y si vemos en las escrituras, según les acabo de leer, la misma Tamar le dice, cuando ya se vio que en la alcoba, donde se veía evidentemente que su hermano traía planes de violarla, le insistió, no hagas eso, hermano mío. Habla con nuestro padre que no me negará a ti. ¿Sí? O sea, tenía todavía la oportunidad Amnón de no cometer semejante pecado, de violar a su propia hermana, hija del mismo padre. Pero no la escuchó, dice la escritura. ¿Por qué no escuchó, amados? Si se suponía que pues eran príncipes, no era cualquier persona, vamos a decir, sin una cierta educación o con un retraso mental que dijeran no puede entender. Por supuesto que podía entender, habían tenido la mejor educación, entendía perfectamente el hebreo, pero sencillamente no la quiso escuchar. ¿Por qué, amados? Porque cuando ya tenemos, dice la escritura, el pecado, que lo estamos planeando y lo estamos premeditando, una vez siendo concebido, dice la escritura, da a luz la muerte. ¿Sí? Entonces ya lo tenía más que premeditado Amnón, ya se había puesto de acuerdo con su amigo, que era su primo. O sea, ¿quién sería
Jonadab, si era primo de el hijo del rey, también tenía un estatus social bastante alto y hablaban el mismo idioma. Sin embargo, vemos en las Sagradas Escrituras, encontramos que dice claramente la palabra, el Señor hizo al hombre perfecto, pero ellos, o sea, el mismo hombre, buscó muchas perversiones. Así dice la Escritura. Entonces, este par de primos, en lugar de ponerse a tramar, a hacer algo bueno, de agradecer al Eterno porque habían crecido en el palacio como reyes, como príncipes, como hijos del rey, tal como le está diciendo su primo al elogiarlo, en lugar de agradecer, ¿qué hicieron, amados? Premeditaron la violación de Tamar, hija de David y su propia hermana. ¿Sí? Aquí ambos coludidos. ¿Y qué dice la Escritura, amados? Es bien importante que toquemos todos los temas de una manera minuciosa, porque aunque Jonadab no violó a Tamar, también participó en la violación y en el incesto. De manera indirecta, le puso todo en charola de plata a Amnón para que éste violara a su hermana. Y no solamente la violó, porque una cosa es violar a una persona y otra cosa es violar a una persona de tu propia familia. Dos ilícitos ahí que se cometieron en esa alcoba. Actuaron Amnón y Jonadab con premeditación, alevosía y ventaja. Planearon un crimen, planearon la violación de una chica inocente que era virgen. Dice la Escritura que Tamar traía una túnica de colores que usaban las vírgenes hijas del rey. Imagínense. Y no solo eso, amados, sino que aparte de la violación, se cometió incesto. Actos sexuales que el Señor prohibió en la Torá. Dice la Escritura, no te acostarás con tu hermana, no tendrás relaciones con tu hermana, no tendrás relaciones sexuales con tu hermano, no tendrás relaciones sexuales con tu parienta, no tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre y viceversa. Si fuera una mujer, el Señor prohíbe todo tipo de relaciones sexuales entre familiares. Sin embargo, a sabiendas Amnón de que el Señor lo había prohibido, coludido con su primo, planearon el crimen para violar y cometer incesto en contra de Tamar, su propia hermana. Y dice que fingió que estaba enfermo, le habla al rey, que en otra parte de la Escritura los invito a que lean estas historias de David. Como David, ya habíamos hablado estando en Bolivia, que David había crecido totalmente alejado de su familia. No era bienvenido ese niño, era rechazado, fue un niño rechazado y no amado. Entonces dice aquí la Escritura, tocante a sus hijos, que nunca los regañó, nunca les llamó la atención. ¿Por qué? Por la manera como él mismo había crecido, en total abandono y en total rechazo por parte de su padre y de su madre. Así que él no tenía un corazón para llamarle la atención a sus hijos. Dice similar a Elí, nunca los regañó. Claro que los hijos de Elí estaban cometiendo pecados terribles delante del Eterno, incomparables con un acto como este. Sin embargo, pues la Escritura prohíbe en la Torá que se llevaran a cabo violaciones y actos incestuosos, como fue el caso que cometió Amnón con su hermana Tamar. En otras palabras, como decía mi pastor, pecado es pecado. Así que Amnón, puesto de acuerdo, coludido con su primo Jonadab, finge que está enfermo, le manda hablar a David y David le concede que su hermana Tamar vaya a prepararle de comer y le dé prácticamente de comer en la boca, pero ellos ya traían un plan terrible.
hermanos, y es así como entra el pecado. ¿Por qué entró el pecado? Si analizamos un poquito, en esta segunda generación de David, porque David también cometió una infracción terrible con Betsabé. Dice la Escritura, y en los tiempos en que los reyes van a la guerra, David se encontraba en pleno ocio paseándose por el palacio. Ahora se los voy a traducir al castellano del mundo espiritual. Y en los tiempos en que usted y yo, en que tú y yo, los príncipes y las princesas de Yahweh, deberíamos de estar en oración, en ayuno y velando, en ese tiempo en el que deberíamos de estar haciendo guerra espiritual. Sí, esa es la traducción al siglo XXI de hoy en día. En los tiempos en que los reyes, porque Él nos ha creado reyes y sacerdotes que deberíamos de estar en oración, David se encontraba en el ocio. Andaba viendo qué hacer en lugar de estar orando, ayunando. Él que era un adorador o adorando al Eterno. Es como si hoy estuviera el príncipe o la princesa del Eterno que actualmente me está escuchando, viendo el televisor, Netflix o qué sé yo, cualquier programa televisivo, cualquier cosa excepto adorando y honrando y orando y velando y ayunando delante del Eterno. Qué terrible. Él vio a la mujer ajena, la esposa de Urías Eteo, y tuvieron relaciones consensuales, la embarazó y después mandó matar a su marido. No lo mató él directamente, pero cometió exactamente el mismo tipo de infracción que hizo Amnón. No lo mató él de manera directa, planeó su muerte, ponlo en el frente de la batalla cuando la guerra arrecie para que sea muerto y que se cubra mi pecado, dijo David. ¿Y qué sucede en la segunda generación? Ya no hubo sexo consensual, ya ahora hubo una violación y ya no hubo un censo consensual entre David y una mujer que no pertenecía a su familia, sino que, amados, en la segunda generación la maldición se acrecenta a pasos agigantados y en grado superlativo. Ahora no fue sexo consensual, ahora fue una violación y, además de la violación, se cometió incesto. Relaciones sexuales, en este caso, entre hermanos, entre Amnón y Tamar. Doble falta. Y si seguimos la línea de David, en la tercera generación encontramos pecados terribles. ¿Por qué, amados? Ya lo vimos un poquito cuando nos encontrábamos en Oruro. ¿Por qué David tuvo muchas esposas? ¿Por qué Salomón tuvo muchísimas más, decenas, cientos? Porque estaban buscando en esas mujeres el amor de la madre, el amor que la madre nunca les otorgó. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema de Amnón, que es la segunda generación de David, y de ese grado se van haciendo los pecados cada vez más superlativos en la segunda, tercera y hasta la cuarta generación de los que me aborrecen, dice la Escritura. Así que va Tamar inocentemente a la casa de su hermano Amnón a prepararle de comer, y Amnón con mucha sutileza le dice a los empleados que se retiren, ya coludido con su primo Jonadab, y viola a su hermana, amados. Esta es la segunda generación. Vean ustedes, con una infracción que cometemos en la primera generación, miren cómo afecta a la segunda. No piensen que Satanás, el enemigo de nuestras almas, está jugando. Él no juega ni pierde el tiempo. Todo derecho legal que le damos al enemigo cuando cometemos una infracción
Vuelvo y reitero que afecta a nuestra segunda, tercera y hasta la cuarta generación de los que me aborrecen, dice el Eterno. Y está en las Sagradas Escrituras. Entonces, quizá podrías decir, pues Amnón heredó esto espiritualmente. Claro que lo heredó. Va ahí en la sangre. Se incrustan, amados y amadas, las iniquidades en los huesos, de donde la sangre se crea y empieza a fluir por todo tu torrente sanguíneo. Ya lo traes en el ADN. No te pienses que nada más genéticamente heredas las facciones físicas o biológicas de tu papá o de tu mamá. Heredas también espiritualmente todos los pecados y las maldiciones que hicieron y cometieron tus padres, en este caso David. ¿Sí? Y dice la Escritura que tenían en común Amnón, Tamar y Absalón, hermano de Tamar, en común al mismo papá, David, el que había cometido asesinato en contra de Urías Eteo, esposo de Betsabé, y que había tenido relaciones fuera de matrimonio con una mujer ajena, y que además era casada, y que además por esa relación engendraron un hijo mismo que el Eterno, por razones en su soberanía, decidió quitarles, y el nene, el primero, murió. No así Salomón, en donde el Señor tuvo misericordia al punto que lo llamó pacificador, y fue el siguiente en la línea del reinado que el Señor le dio el trono, le concedió el trono después de que David había terminado su periodo como gobernante. Entonces, amados, vean cómo el pecado se va haciendo cada vez más grande, y dice la Escritura que una vez que Amnón violó a su hermana y cometió el incesto, dice que la aborreció. Después de que la deshonró, dice que la deshonró y ya no la quiso oír, la forzó, se acostó con ella y la violó. Luego dice, la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Después de cometer tal vileza, aparte la echa de su casa. Así que Tamar le responde, no hay razón mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él, Amnón, su hermano, no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Vean, amados y amadas, cómo se va haciendo el pecado mayor, la gente se va insensibilizando, y el enemigo, que no pierde el tiempo porque había un derecho legal de parte de David, su padre, para cobrarle la factura en la segunda generación, la tercera y la cuarta, no perdió el tiempo con Amnón, lo engañó, planearon cometer la violación y el incesto, y se llevó a cabo. Luego dice la Escritura, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que si seguimos leyendo la historia, Absalón se venga de Amnón. Absalón era hermano de Tamar, de la misma madre. Se venga de Amnón, lo mata, y venga la violación de su hermana Tamar. Y así terminan, hermanos. Así termina esta historia de Amnón. ¿Cómo? Con la muerte. Después de la violación, después del incesto, hay una venganza de Absalón en contra de Amnón y lo mata. Él le prometió a su hermana Tamar que iba a vengar lo que Amnón le había hecho, y acabó matándolo justo como hizo David en contra de Urías Eteo.
Pero ahora, ¿qué sucede, amados? Como les dije, dice la Escritura, yo soy Yahweh tu Elohim, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así que había una factura pendiente de parte de David en contra de Urías Eteo, que el enemigo tenía que cobrar sí o sí en su segunda generación, en la tercera o en la cuarta. Y si ustedes siguen la línea genealógica de David, termina en la crucifixión de nuestro Mesías en la cruz del Calvario. Así termina. ¿Cómo empezó? Con una relación sexual consensual con una mujer casada, y después, a posteriori, manda matar a su marido y termina esta bola de nieve en la crucifixión del Mesías, después de muchas generaciones. Pero ¿qué sucede en la segunda? Lo que les estoy leyendo. Y no solo eso, hoy solo quiero tocar el tema de la violación y del incesto, pero posteriormente Absalón, hermano de Tamar, mata a Amnón. Lo tenía que matar, amados. ¿Por qué a veces no encontramos una razón? ¿Por qué el hermano mató al otro hermano? Pues porque hay pecados en las generaciones que les anteceden. Así de sencillo. Porque dice la Escritura que la maldición nunca viene sin causa. No es que Yahweh iba a castigar a la segunda generación de David. No. Es que David se hizo acreedor a que entrara la maldición en su familia hasta la tercera y cuarta generación. Así de simple, así lo tenemos que interpretar porque es que es así. Y para concluir la historia dice, y llevaba Tamar un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Imagínense la escena. Después de haber sido engañada, violada y ultrajada, la corrió Amnón de su casa como si fuese cualquier cosa. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. ¡Qué terrible! Y hoy quiero compartir con ustedes una situación que nos tocó ministrar en uno de estos lugares en los cuales hemos estado visitando en los últimos días. No hay necesidad ni de decir en qué país ni en qué ciudad, amados. Simplemente esta historia que está escrita aquí en las Sagradas Escrituras se sigue viviendo en el siglo XXI y gente perversa sigue participando de estos actos que al Señor no le agradan e inclusive que no solo no le agradan, sino que los prohibió tajantemente. Prohibida la violación y prohibido el incesto en la Torá. Y en una de estas noches fuimos a ministrar en una cierta casa. Íbamos en realidad a ministrar a una cierta señora, pero mi Adonai me guió a pedirle a una chica que si me permitía orar por ella, a una hija de la señora que nos había invitado a esa casa. Y pues yo fui directa como suelo ser. ¿Me permitirías que ore por ti? Y la chica titubeó un poco, por unos segundos que pues para mí se me hacen como que minutos. Estar esperando, Señor, irá a decir que sí, irá a decir que no. Fueron segundos, unos 3 segundos y medio, que para la velocidad con que mi mente vuela, pues se me hicieron como unos 3 minutos. Pero la chica accedió. Así que empecé a platicar con ella, amados, y la historia que ella platicó es exactamente la misma que les acabo de leer entre Amnón y Tamar. La misma. Una situación terrible
La chica se encontraba devastada. Me comentó, me gustaría que ore. Le digo, ¿por qué te gustaría que ore? Y me dice, para conseguir un trabajo, porque no tengo trabajo. Y ya empezamos a conversar, qué estudiaste, etcétera, marketing, hace cuánto. Y bueno, total que ya tenía varios años que se había graduado, 3, 4 años. Y hacía un poquitito más de 2 años que no tenía trabajo. Así que le dije, nada más por eso te gustaría que ore por ti. Y me dice, sí, así como que de una manera muy natural o fingiendo que era una manera natural. Y le dije, sí voy a orar por eso, pero me gustaría también orar por lo otro. Soy directa, amados, porque les digo a los hermanos, a los pastores principalmente, no hay tiempo como para estarlo perdiendo. Y si el Señor te está revelando algo, entonces tienes que tocar el tema de manera directa y claro que con una cierta sutileza, pero tienes que hablar del tema, un tema muy delicado. Así que le pregunté a la niña, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo la pasaste tu infancia? Tratando de tocar el tema sin lastimarla o lastimarla lo menos posible. Así que cuando le dije, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo la pasaste? La chica empezó a llorar, amados. Y me dice, no, muy bien. Prácticamente trataba de ahogar el llanto, pero no lo pudo ahogar. En primera instancia gritó y trató de ahogar luego su llanto y le dije, hay libertad, estamos aquí en una sala súper grande de su casa, pero habían cerrado la puerta, así que le digo, desahógate, llora todo lo que tengas que llorar. Si quieres te ayudo a platicarte tu historia, ¿sí? Porque el Señor ya me había revelado, solo con verle los ojos a la chica, una chica quizá de unos 23, 24 años, a lo mucho quizá 25, totalmente devastada por lo que le había estado haciendo su hermano, un abogado, profesionistas en casa, amados. Similar quizá a la historia de Amnón y Tamar. No era cualquier persona donde tú dijeras, debido a la falta de educación o debido a la falta de conocimiento, pues se cometieron actos que al Señor no le agradan, que van en contra de toda naturaleza, en contra de la Torá de Yahweh. Por falta de conocimiento, no era el caso. La chica profesionista, especialista en marketing, el hermano mayor, abogado, bueno, en general, un estatus social, diríamos, de clase media alta. Y el chico había violado a su hermana en reiteradas ocasiones. Y ahí no paró la historia, amados. La chica sigue contando la historia de las veces que su hermano la había violado. En una de esas ocasiones, su padre, el padre de ambos, los pescó infraganti y al más puro estilo de Elí, le llamó la atención al chico de una manera muy ligera, de modo que el chico persistió en seguir actuando de esa manera tan perversa con su hermana. Al cabo de 1 año, siguió con las mismas prácticas. Así que en una ocasión la chica, al verse ya tan mal psicológicamente, optó por platicarle la situación a su madre y la madre actuó todavía peor que el papá. Le solapó el pecado a su hijo porque, amados, que iba a ser una madre, arruinarle la carrera profesional a su hijo que había estudiado derecho. Imagínense nada más la escena. El papá le solapó el pecado al hijo por el qué dirán y la mamá también para no arruinarle la carrera a su primogénito abogado. Entonces, amados, todo este tipo de situaciones
acarrea todavía más maldiciones a nuestras casas, a nuestras familias. Así que hablé una vez que había orado por la chica y para gloria del Eterno perdonó a su hermano. Oramos, fue una oración hermosa, amados, en un cierto lugar aquí entre Bolivia y Argentina. La chica le cambió el semblante, se despojó de esa carga emocional tan fuerte que estaba cargando por largos años desde su niñez. Inclusive nos acompañó, bajó a merendar con nosotros. Su carita le cambió totalmente. El Señor le habló palabra rema hermosa. Le dijo el Señor que le iba a otorgar un empleo en el extranjero, que se preparara a tomar un curso de inglés. Le dijo específicamente a qué nación la va a llevar, lejos de todo, de su país de origen y de toda situación que le pudiera estar acarreando, traer esas situaciones o recuerdos a la memoria de manera recurrente como solía estar haciendo. Le habló el Eterno tan bello a la chica que bueno, yo soy la primera que me quedo sorprendida de la manera tan misericordiosa y tan magistral de nuestro Abba de actuar en favor de las personas que están en necesidad o que han tenido aflicciones en su corazón o que han pasado este tipo de situaciones tan delicadas y tan amargas en su vida. Así que luego hablé con la mami de la chica y ella dijo lo que les estoy diciendo. Sí me comentó, se manifestó mi hija todo lo que había sucedido. Ya habían pasado demasiados años y yo le interrumpí y le dije, disculpe señora, pero los delitos no prescriben. O sea, ¿qué estás esperando para denunciar a tu hijo? Es un violador y además cometió incesto. ¿Cómo vas a permitir semejante cosa aquí en tu familia? Así que la señora dice, es que ¿cómo voy a arruinar la carrera de mi hijo si es un abogado? Imagínense, amados, hasta dónde hemos llegado y hasta dónde ha llegado la maldad. Como veíamos el caso de Elí, de estar solapando y soslayando el pecado y la maldad de los hijos, solamente por el qué dirán y porque es que no le quiero arruinar su carrera. Entonces, ¿qué va a hacer el Eterno, amados? El Eterno, sí o sí, indefectiblemente, va a cobrar la factura, pero de una manera justa. Y hoy los dejo con esta palabra y con esta reflexión para que ustedes consideren y mediten entre lo que haría una persona humanamente hablando que normalmente trata de tomar venganza de sus enemigos, como estaba pensando, premeditando y tramando la niña en este caso que había sufrido violación y abuso por parte de su hermano, que estaba cometiendo incesto con su propia hermana. Y entre la venganza que nosotros humanamente hablando podemos tomar en contra de las personas que nos han agraviado o que han hecho algo en contra de nuestras personas, y la justicia divina, que son cosas totalmente diferentes y que normalmente nosotros como humanos, una vez que hemos sido afectados o que nos sentimos agraviados por parte de alguna persona, de algún ser humano, solemos tomar venganza. Pero no es eso lo que nos dice las Sagradas Escrituras. La Escritura dice claramente, hablando Yahweh, mía es la venganza, dice Yahweh, yo pagaré. Nosotros lo único que nos resta hacer es ir ante el Tribunal Supremo del Eterno, exponerle nuestro caso, y dice la Escritura, y abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua nuestro Mesías.
Él es el que va a abogar por nosotros. Y en este caso particular, donde ni el padre hizo algo en contra de su hijo, aun que los encontró infraganti en el pleno acto sexual, y la madre tampoco hizo nada en contra de su hijo, porque aludiendo a que ya habían pasado demasiados años en que el chico había cometido la violación y el incesto, y pues que cómo iba a arruinar la carrera de abogacía de su flamante hijo primogénito. El Señor, amados, indefectiblemente va a hacer justicia. No va a hacer venganza como solemos hacer los humanos o solíamos hacer antes de conocer al Eterno. El Eterno no va a cobrar venganza. El Eterno va a hacer justicia, y te dejo con esta reflexión para que medites en ello, entre la diferencia de hacer justicia por un acto cometido, un ilícito, y la diferencia entre tomar venganza por tus propias manos, cosa que el Señor reprueba. Ahora que estamos caminando en los caminos del Eterno, la manera es llevar nuestros casos delante del Tribunal Supremo del Eterno, exponer nuestro caso, y nuestro abogado es el Mesías. Y el Señor, nuestro Abba Kadosh, se va a encargar de hacer justicia, que difiere totalmente de la venganza que podrías tomar con tus propias manos y que te acarrearía una desgracia más a la desgracia que probablemente ya hayas vivido. En este caso, el incesto que se cometió en esta familia, entre estos chicos. Después, amados, que hablé con la señora y me empezó a comentar que había enviado al hijo a una cierta ciudad lejos de su hija para que ya no estuviera cometiendo tales acciones de incesto y de violación en contra de su propia hermana. Me dijo que lo había mandado a una cierta ciudad a donde también envió a su hija menor. Y el Señor me reveló lo siguiente: por cuanto la madre ni el padre estorbaron al violador, al primogénito, el violador va también a violar a la hija menor, y eso que ni siquiera están viviendo bajo el mismo techo. Se encuentran en la misma ciudad, pero no en el mismo techo. Sin embargo, igualito a lo que hizo Amnón con Tamar, el violador ahora mismo está planeando de una manera muy minuciosa, como hizo Amnón, coludido con su primo, cómo atraer a su hermana menor, que están viviendo en la misma ciudad pero no bajo el mismo techo, para hacerle lo mismo que le hizo a su otra hermana. Ese es el pago del Eterno en su justicia divina en contra de esos padres que no estorbaron a ese hombre malvado, a su primogénito, para que siguiera violando a su hermana, so pretexto pues de qué van a decir, qué va a decir la gente. Y más aún, amados, le vamos a agregar todavía un ápice de maldad a esta historia. El padre de esos chicos trabaja en el sistema judicial del lugar en donde ellos viven. No es cualquier hijo de vecino, es una persona que está trabajando en el sistema judicial y que con la mano en la cintura pudo haber tomado a su hijo y decir: por favor, encierren a este violador. Pero no lo hizo, también por el tema de su estatus social y también por el tema de que, como si yo me encuentro trabajando en el sistema judicial, voy a venir a presentar a mi hijo primogénito como violador. No puede ser. Qué ironía, qué ironía. Pero el Señor, amados, en su justicia divina, Él siempre va a obrar y Él siempre va a actuar. Sí y solo sí le ponemos nuestros casos delante de su Tribunal Supremo. Esa es la manera. Ahora que somos hijos del Rey, no hay otra manera. Esa es la manera correcta. Así que, amados, los dejo con esta reflexión. No estemos más tratando nosotros de tomar venganza por nuestra propia mano. Llevémosle cada situación
al Eterno ante sus tribunales y Él se encargará de hacer justicia. Amén. Mil gracias por escuchar este mensaje. El Eterno Yahweh te continúe bendiciendo. זוכרת כשנשברנו, פתאום רקדנו במטבח, ואיך מבעד לסדקים האמנו שהכל מושגח. עצמנו עיניים לראות את החיים, צעקנו שיר בלחש שבקע תרכיב. מותר לנו לשמוח ומותר לנו לבטוח, כי כל רצון טוב תמיד נרשם בעננים, ואיך לא, יש בך הרבה נקודות. לא ויתרת על האמונה, בחרת להתחיל מההתחלה, יש לך אמת בתוך הלב, אתה אף פעם לא שוכח אותה. חיפשת את הטוב באחרים, בנפילה ידעת להרים, לא עבר עליך יום אחד בו לא לחשת לשמיים תודה.